¿Ves la imagen borrosa? Seguramente la ves borrosa, altamente borrosa. Esto mismo sucede cuando te excedes manejando por tiempos largos, tu cuerpo se agota, tus órganos visuales también se agotan y empiezas a perder perspectiva, profundidad en las diferentes imágenes y recorridos que tienes durante la conducción. Bienvenido a esta charla de fatiga y sueño. En esta charla vamos a poder escudriñar y vamos a entrar en materia de sueño y fatiga de los conductores, específicamente de vehículos que se someten normalmente a altos trayectos o que en su diario vivir tienen que desplazarse de un lado a otro. Espero que esta charla sea altamente motivacional para que si tú entras en momentos de fatiga y sueño durante tus trayectos diarios o incluso en algún trayecto a algún viaje que tienes planeado por carretera, puedas tener en cuenta estas consideraciones y puedas evitar así generar un siniestro vial. Es algo que sucede comúnmente en los conductores. Los trastornos de sueño son en muchos países considerados la primera causa de muerte por accidente de tráfico, bien sea por la falta de descanso del conductor o por la somnolencia diurna que se produce cuando estos conductores o estos actores viales sufren de síndrome de apnea o hipoapnea del sueño. Es importante saber que la causa o que el sueño insuficiente causa cambios neurológicos como excesiva somnolencia diurna, humores alterados, primero estás bien, después estás mal, estás feliz y pasas de un momento a otro a estar enojado, triste, acongojado. Incluso estos cambios de humor se ven repentinos cuando de pronto nos adelantan por la derecha, nos adelantan por la izquierda, nos cierran, se nos atraviesa un transeúnte, un ciclista, un motociclista, ¿cierto? Y normalmente esta insuficiencia del sueño es la primera causal de accidentes laborales y de circulación en las vías. Asimismo, las personas que sufren de insomnio crónico provocan 2 veces y media más accidentalidad recurrente en las vías por la falta de sueño en la noche. Es más, si a ese insomnio tú le añades una comida fuerte, pesada, que no te deja realmente dormir, que es incluso para tu sistema digestivo más difícil digerir, el problema va a ser aún más grande. ¿Por qué? Porque la somnolencia supone un factor de riesgo de primera magnitud. El hecho de que manejes u operes un vehículo en las vías con un trastorno de somnolencia va a ampliar las posibilidades de que en ese rango de conducción pueda sufrir un accidente vial. Como bien lo vimos 2 diapositivas atrás, hay conductores que dentro del momento de su sueño y descanso nocturno sufren de apnea e hipopnea del sueño. ¿Pero qué es apnea e hipopnea del sueño? Muy sencillo. Vamos a definirlo como un colapso de la vía aérea superior, hablando de boca y nariz. Hay personas que duermen con la boca abierta, hay personas que realmente pueden dormir manteniendo la boca cerrada, respirando por su nariz. ¿Qué pasa en ese momento del sueño? En ese momento hay un colapso de la vía aérea impidiendo el flujo de aire continuo en los rangos que lo requiere el cuerpo. Estos episodios se acompañan de una desaturación del cuerpo, de la oxigenación del cuerpo y a su misma vez microdespertares. Eso quiere decir que una persona mientras está durmiendo va respirando, sufre el momento de la apnea, bloqueando sus vías respiratorias superiores y a pesar de que esta persona se esfuerza nuevamente por respirar, logra respirar generando un microdespertar en ese momento. Esto que va generando una fragmentación del sueño y al momento de fragmentar el sueño, normalmente uno encuentra personas o conductores en la vía que dicen no sé por qué duermo tan pesado. Estas personas normalmente tienen este síndrome o sufren de este síndrome de la apnea o hipopnea del sueño. Ahora bien,
Si quisiéramos hablar individualmente de qué es apnea y de qué es hipoapnea y no globalizarlo como lo acabamos de hacer, vamos a definirlo. Entendamos que la apnea del sueño se define como un colapso de la vía aérea alta de al menos un 90% de impedimento del aire, del ingreso del aire al cuerpo, con al menos unos 10 segundos de duración. Por su parte, la hipoapnea correspondería a un colapso mayor al 30% de la vía aérea y una desaturación más o menos entre el 3 y el 4%. Claramente las hipoapneas y las apneas son consecuencias severas porque impiden que el organismo respire y a su vez van a empezar a generar mayores fragmentaciones del sueño. Si bien vemos que una apnea tiene una duración de 10 segundos, una persona puede estar sufriendo apneas del sueño por lo menos 3 o 4 veces en una o en media hora. Ya habiendo reconocido las diferentes situaciones que se puede vivir o que puede una persona o actor vial puede vivir en su parte de descanso nocturna, vamos a entrar a hablar de por qué cuando yo me siento al volante de un carro tengo la sensación de sueño. ¿Por qué me da sueño cada vez que cojo el volante? Esta es sin duda alguna una facultad que no es rara ni tampoco es algo que se presente de manera ocasional. Al contrario, es muy recurrente. Eh, Especialmente porque cuando nosotros nos sentamos a navegar nuestro vehículo, es posible que podamos entrar en la condición de piloto automático. Nuestra mente completamente en blanco, divagando, o estamos pensando en otras cosas completamente diferentes a la conducción. ¿Por qué? Porque esto, al parecer, ya es algo mecánico que nuestro cuerpo hace. Clutch, cambios, freno, acelero, acelero, freno, clutch, neutro, para poderme detener, ¿cierto? Sin embargo, para poder entender más esta condición, me gustaría que pudiésemos entrar a escudriñar un poco más cómo aprendimos nosotros a manejar. Si bien nosotros aprendemos y recordamos muchas cosas, podemos decir que el aprendizaje es el proceso que nosotros llevamos y por el cual adquirimos nueva información, desarrollamos habilidades, adquirimos conocimientos y con frecuencia nosotros vamos llevando a cabo tareas de acuerdo a esa información y a esos conocimientos que nos va a permitir ir culminando o finalizando dichas tareas. Es importante recordar que muchas de estas se aprenden por procesos de modelado de repetición, aunque aún es muy difícil segmentar porque no todos somos iguales, no todos aprendemos igual, pero hay tareas en las que realmente el hecho de que se repitan una y otra vez en un mismo patrón van a generar un aprendizaje por repetición. Y una de estas tareas es la conducción. Sin embargo, conducir implica poner en marcha una secuencia compleja de movimientos previamente aprendidos, adecuándolos a un entorno cambiante. ¿Por qué el entorno es cambiante? Porque sencillamente yo no siempre voy a tener una vía despejada como cuando hicimos nuestras primeras prácticas. Seguramente todos pasamos en ese momento del aprendizaje de la navegación de un vehículo automotriz, en donde lo primero que nos enseñaban era a empezar a soltar el clutch, a empezar a meter primera, después segunda, ¿cierto? Y luego con el paso del tiempo fuimos empezando a experimentar otros entornos, otros ambientes, ya un poco con un poco de ocurrencia vehicular, hasta que ya nos llevan a vías principales y ya nos hacen un recorrido por carretera. Toda esta información que nosotros vamos recibiendo, vamos adecuando estos movimientos o esta secuencia de movimientos que nos conlleva el timón, la barra de cambios y los pedales de clutch, freno y aceleración en el caso de los vehículos mecánicos o freno y aceleración en el caso de los vehículos automáticos. Es importante que lo veamos desde la parte científica, desde nuestro cerebro, para que podamos entender por qué en nosotros se genera un piloto automático. La neurociencia nos dice que cuando conducir se vuelve automático es porque nosotros hemos transferido esta conducta aprendida desde nuestra corteza cerebral
a algo llamado núcleos basales. A medida que la conducta se repite una y otra vez y cada vez lo hago más y más y más, realmente estos núcleos basales empiezan a aprender qué es lo que tienen que hacer y realmente ellos terminan por encargarse absolutamente de todos los detalles. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya no me voy a preocupar por pitar, yo ya no voy a tener que pensar incluso para frenar o para acelerar o cuando veo de reojo una señal de tránsito que me permite aumentar la velocidad, ya no voy a tener que pensarlo dos veces si aumento o no la velocidad, porque mis núcleos basales ya están en perfecta condición y totalmente automatizados para reaccionar a medida que yo voy recibiendo estas señales, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros estamos dejando libre nuestra corteza cerebral, transfiriendo todos estos datos a nuestros núcleos basales, es mucho más sencillo que ahora el conductor pueda tener libertad mental para poder cantar una canción, recordarla, cantarla o para participar en una charla que se pueda dar al interior del vehículo con sus pasajeros, ¿cierto? Ahora, el piloto automático es una mente que divaga, es una mente que no está concentrada en la conducción. Y al no estar concentrada en la conducción, se genera un distractor interno en el vehículo, situacional, ¿cierto? Cuando esa transferencia desde nuestra corteza a los núcleos basales se genera, prácticamente el conducir se vuelve una conducción en piloto automático. Es decir, empezamos a conducir de una manera mecánica, como un robot. Ya sé que tengo que accionar mi palanca y mis pedales para poder avanzar o disminuir la velocidad, ¿cierto? Aumentar o disminuir la velocidad, pero ya no tengo que pensar deliberadamente, ya no tengo que centrarme en pensar si meto el clutch y meto primera voy a andar hasta tal velocidad y si vuelvo a poner el clutch y pongo la segunda velocidad voy a andar a una mayor velocidad. No, ya esto va a ser parte de la conducción mecánica y automatizada que mis núcleos basales han generado sobre mi propio cuerpo. ¿Sabías que existen evidencias de que las vibraciones estables a bajas frecuencias que se producen mientras conducimos un vehículo reducen la capacidad del cerebro de mantenerse alerta? Así es. Estas vibraciones producen un arrullo, producen una sensación corporal cómoda que lentamente va generando sueño. Por eso es que normalmente o comúnmente se les conoce como mecedoras sobre ruedas a aquellos vehículos que las vibraciones son tan bajas y tan continuas que realmente empiezan a generar un confort en el cuerpo, sumado al calor del carro y sumado a otros factores como la somnolencia, las apneas del sueño que ya las vimos, incluso la fatiga del conductor, van generando microsueños o sueños en el conductor al momento de navegar su vehículo. Aunque no te parezca que estás cansado y que realmente crees que puedes seguir conduciendo, la somnolencia puede aparecer de un momento a otro y es un momento repentino. Puede sobrevenir de manera repentina y no te vas a dar cuenta. Seguramente has venido de tener un día duro de trabajo o llevas manejando ya varias horas o incluso no tuviste un buen descanso en la noche, madrugaste para poder salir rápido de la ciudad y poder ganar algunos minutos o algunas horas para llegar a tu destino vacacional. Hacerse el valiente al volante no es buena idea, no tiene ningún sentido. Es imposible luchar contra el sueño. Recuerden que el sueño es una condición de descanso emitida por el cerebro para permitir que el cuerpo descanse, se libere, se relaje, entre en un momento de relajación. Por eso es que es imposible luchar contra el sueño. Ahora bien, ¿qué pasa si tú continúas manejando bajo los efectos de la somnolencia? Lo más probable es que le cueste reaccionar a un adelantamiento o a cualquier tipo de maniobra que se pueda sobrevenir durante el camino. Por ejemplo, las vías bogotanas están llenas de huecos o, por ejemplo, estos policías acostados que no están debidamente señalizados y pintados y no los alcanzamos a ver, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Los tomamos a velocidades altas. Realmente esto ocurre ¿por qué? Porque la somnolencia
cada vez se va apoderando más de su sentido nervioso y sus sentidos de alerta van disminuyéndose a medida de que usted está más somnoliento. La distracción va a ser mucho más fácil. Usted se va a distraer con mayor facilidad, incluso si el trayecto que está recorriendo en ese momento es un trayecto habitual o que usted tiene que hacer todos los días, por ejemplo, casa, trabajo, trabajo, casa, lo más probable es que si usted empieza a sentir una mayor somnolencia durante el recorrido, lo mejor que usted puede hacer es parar, detenerse y descansar. ¿Qué otras cosas puede provocar esa somnolencia? Seguramente vamos a empezar a ver borrosos, sí, como la imagen del principio. Así como veíamos de borrosa esa imagen, vamos a empezar a tener esas visiones borrosas. Incluso vamos a llegar a tener una fatiga ocular, ocasionando dentro de nosotros o dentro de nuestra perspectiva una disminución. Y la disminución de la perspectiva básicamente puede estar dada por qué tan lejos o cerca estoy viendo al conductor que voy teniendo adelante o qué tan cerca o alejado está el conductor que tengo a mis laterales. Y por último, esta misma fatiga y esta misma somnolencia nos va a ir generando movimientos más lentos e imprecisos. Yo ya no voy a saber si realmente presioné el freno o el pedal de acelerar al momento de tener un siniestro vial. Ahora bien, si nosotros vamos a la parte de cómo podemos mejorar el sueño, estos tips no los puedes dejar aparte. Lo primero, no tomes bebidas estimulantes 6 horas de dormir. Antes de 6 horas, o sea, no se tomen esas bebidas energizantes ni esas bebidas estimulantes. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están haciendo es generar un mayor desplazamiento de la actividad neurológica y nerviosa y esto no les va a permitir tener un descanso. Puede que ustedes se acuesten, cierren los ojos e intenten dormir, pero su sistema nervioso, su sistema central nervioso aún está activo por la cantidad de químicos que contienen estas bebidas energizantes o estas bebidas estimulantes. No fragmente su sueño. Si usted es de esas personas que padecen del síndrome de apnea o hipopnea del sueño, vaya al médico, busque la ayuda de un especialista y sométase a un tratamiento para mejorar esas condiciones de su sueño. No permita que la apnea siga fragmentando su sueño y usted viva con somnolencia durante el día. Esto no es normal. Ahora bien, tomar una siesta puede generar descanso, pero si una siesta supera la media hora, está comprobado que ya no va a generar descanso, sino al contrario, va a generar aún más cansancio y usted va a tener percepción de sueño todo el tiempo. No genere o no realice o no prepare o no consuma alimentos pesados antes de dormir. Su sistema digestivo pueda que no esté preparado para esas 8 o 9 horas en las que usted va a dormir para generar ese procesamiento del alimento. Incluso el bolo alimenticio al momento de dormir es mucho más lento. El procesamiento de la comida es mucho más lenta y no va a digerirse ni se va y posiblemente le va a generar una indigestión que lo más probable es que empiece a fragmentar su sueño. ¿Por qué? Porque va a sentir pesadez al dormir. La cama es solo para dormir. En la cama nosotros hacemos todo. Vemos televisión, vemos películas, hablamos con nuestra pareja, incluso llegamos hasta trabajar. Cansados de nuestro trabajo de trabajar, llegamos a nuestra casa, a nuestra cama, a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro dice, estoy cansado, tengo que descansar y la posición de descanso es acostado. Es por esta razón que la cama debe sí o sí empezar a ser un hábito de sueño. La cama es solo para dormir, no puede utilizarla para nada más. Antes de acostarse, es recomendable en algunas situaciones tomar una ducha, bien sea de agua caliente o tibia, si le gusta el agua caliente y tibia, si le gusta el agua fría, dése una ducha de agua fría. Así usted va a poder tener su cuerpo relajado, su cuerpo va incluso a eliminar impurezas que en el día usted ha tenido y usted puede seguramente conciliar más fácilmente el sueño. Ver televisión antes de acostarse dificulta el hecho de poder conciliar el sueño rápido, puesto que así mismo como con el trabajo usted está llenando su cerebro de mucha información, de imágenes que su cerebro va a tener que seguir procesando y sencillamente le va a costar descansar. Recuerde que dormir es el hecho de que su cerebro descanse.
Ya no está procesando información, no está procesando imágenes, no está preocupado por el día de mañana. Es el momento de dormir. Procurar no dormir más horas los fines de semana. ¿Qué pasa con los fines de semana? Normalmente nosotros los fines de semana vamos y nos tomamos la siesta de 2 de la tarde a 4 de la tarde cuando ya hemos dormido las 8 horas que tenemos que dormir. Esto que va a generar mayores órdenes del sueño. Si bien nosotros sabemos que tenemos un ciclo circadiano en donde nuestro día es el tiempo de actividad y nuestra noche es el tiempo de descanso, generar momentos de sueño en el tiempo en las horas del día va a generar que el ciclo circadiano se altere y por orden prácticamente del cerebro, su cuerpo va a sentir cansancio y somnolencia durante el día. Y no se someta a más información, a excesos de información. Deje consumir información. Estas informaciones donde normalmente las consumimos en las redes sociales. Cuando nos acostamos en nuestra cama y cogemos nuestro celular y empezamos a scrollear TikTok o empezamos a scrollear Instagram o empezamos a scrollear nuestro Facebook. Deténgase. Esto va a enfermarlo, tarde o temprano va a enfermarlo y no va a permitir que usted tenga un sueño plácido y una buena conciliación con el sueño. ¿Sabías que la fatiga y el sueño al volante están relacionados con la realización continuada de una determinada actividad física e intelectual y que combinadas con la carencia de descanso van a producir un mayor consumo de energía corporal? Así es, cuando hablamos de somnolencia y fatiga al volante, estamos hablando de que estamos en una actividad continua que es manejar, mantenerme físicamente activo, intelectual, que son la identificación de todos los distractores que puedo encontrar, incluyendo también las señalizaciones de tránsito en la vía, y realmente que todo esto puede generar otros factores también, pueden llegar a complementar esta sensación de fatiga y que incluso las características que tenga la vía en temas de, por ejemplo, tráfico, en temas de, por ejemplo, iluminación deficiente o si se presentan cambios en la temperatura de calor excesivo a lluvia con granizo o niebla, realmente van a generar que la fatiga se presente de una manera más temprana. Dentro de nuestro habitáculo, dentro de nuestro carro, también tenemos algunas circunstancias que producen fatigas. Estas son temperaturas elevadas, deficiente ventilación o recirculación del aire, incomodidad del asiento, ya sea por el deterioro del mismo o porque no está colocado a la medida del conductor, de pronto está más bajo, de pronto está más atrás, muy adelante, de pronto el espaldar no está bien acomodado porque posiblemente no cuente con sistemas de reclinación para que el conductor esté cómodo al momento de manejar o incluso el mal estado mecánico del carro que presente respuestas deficientes al momento de operarlo. Los hábitos y el estado en los que se encuentra el conductor también son un factor principal que determina la fatiga al momento de la conducción. Por ejemplo, la ausencia de descanso. Hemos visto que la ausencia de descanso es algo muy recurrente y lo he tocado en diferentes puntos de la presentación porque realmente los conductores lo único en lo que piensan es en poder llegar rápido a su destino sin importar qué tan cansados o fatigados estén. Incluso cuando han manejado más de 200 kilómetros continuos o han manejado más de 2 horas continuas, persisten en continuar manejando sin importar qué tanto riesgo de fatiga están generando sobre sus propios sistemas nerviosos y sus propios cuerpos. Ahora bien, la conducción a velocidad excesiva también genera fatiga ocular. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad, menor tiempo de reacción tiene mi ojo para identificar señalizaciones de tránsito, posibles eventos que se puedan presentar en la vía o incluso distractores que se vayan presentando. Otro síntoma de fatiga claramente tiene que estar relacionado con el consumo excesivo de alcohol y con todo lo que son sustancias psicoactivas o alucinógenas. Realmente no conviene ingerir ninguno de estos tipos de sustancias, ya que estos
van a producir una descoordinación, fatiga, somnolencia, entre otros. El hecho de que el conductor sea novato hace que los esfuerzos para conducir sean mayores, puesto que en el momento en que somos novatos todavía no hemos enviado esa información de la conducción desde nuestra corteza cerebral, ¿cierto? Hacia nuestros vasos. Prácticamente nosotros lo que estamos haciendo es generar mayor producción intelectual. ¿Para qué? Para poder recordar cómo es que tengo que meter el clutch, cómo hago para que el carro no se me apague, a cuántos kilómetros puedo transitar por estas vías. Entonces, el hecho de que el conductor sea novato va a generar un mayor esfuerzo cognitivo y va a empezar a generar fatiga, especialmente en recorridos largos. Y claramente, pues un mal posicionamiento del conductor dentro del vehículo también va a generarle fatiga corporal, entonces va a empezar a experimentar el dolor de espaldas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a familiares o amigos cercanos que de pronto son conductores de transporte público que están altamente cansados de su espalda porque han manejado durante mucho tiempo, 6, 8 horas continuas, en donde ni siquiera han hecho una pausa activa? La fatiga además también fatiga nuestra visión, ya lo hemos visto. Nuestra visión se puede volver borrosa, suele aumentar el número y la duración de parpadeos, entonces empezamos a parpadear más rápido o los parpadeos son cada vez más lentos, ¿cierto? Los ojos suelen quedar parcialmente cerrados, entonces empezamos a disminuir el ángulo de visión al momento de empezar a cerrar nuestros párpados, tratando de mantenernos despiertos durante la conducción con fatiga. Puede incluso producir alucinaciones ópticas. Yo puedo decir, uy, yo vi que alguien pasó rápido, yo vi que algo se movió y por eso tuve que frenar. ¿Sí? Sencillamente fue una alucinación óptica. Y realmente no se puede controlar el momento en el que sí o sí usted va a caer dormido. Además de fatigarnos visualmente, también nos fatigamos auditivamente. ¿Eso qué quiere decir? Podemos experimentar reacciones bruscas o exageradas de algunos sonidos o ruidos que escuchemos dentro de nuestro vehículo e incluso afuera. Cuando, por ejemplo, nos adelanta una motocicleta que su motor es grande y suena duro, vamos a seguramente exagerar ese sonido de la motocicleta sintiéndolo incluso dentro del vehículo. La sensibilidad auditiva puede disminuir también, es posible que disminuya y que en vez de escuchar ese claxon que me está avisando que me voy a chocar, empiece a cada vez a escucharlo más lejos, hasta no escucharlo. Seguramente cuando usted no escucha ese claxon es porque usted ya está dormido a punto de accidentarse. Así también, la fatiga va generando diferentes sensaciones corporales, pesadas en el cuerpo. Ya no puedo mantener las manos en el volante, sujetando el volante, sino ya quiero en una mano. Seguramente voy a bajar ya la mano a la parte baja del timón. Ya no quiero tener la mano reposada en el apoyabrazos, ya la quiero tener desgonzada, mi cuerpo lo quiero desgonzar, seguramente reclinaré más la silla, ¿cierto? Suelen experimentarse pequeñas migrañas y sensaciones de presión, especialmente en las sienes. Normalmente empieza a sentir una mayor presión en la cabeza. Los dolores de nuca y de espalda son altamente habituales y por supuesto empiezan a aparecer hormigueos, entonces siento que se me está durmiendo esta mano, siento que se me está durmiendo el pie del acelerador, me dio un calambre en una pierna y así sucesivamente voy empezando a sentir ese disconfort corporal debido a la fatiga. Ya habiendo visto cómo la fatiga genera ese disconfort corporal, seguramente la fatiga también va a empezar a generar una alteración en todos los movimientos mecánicos que he generado o que le he enseñado a mi cerebro para que tenga un piloto automático, ¿cierto? Uno de estos es que claramente la fatiga va a producir movimientos mucho más lentos, menos repentinos, menos precisos, menos eficaces. Seguramente también vamos a empezar a disminuir el número de maniobras, lo cual nos indica que vamos a empezar a coger, por ejemplo, los huecos más seguido o vamos a empezar a ver menos los policías acostados o incluso los reductores de velocidad, los vamos a pasar a velocidades altas, ¿cierto? No vamos a tener como esa reacción de frenado rápido que teníamos antes y empiezan a aparecer ciertos indicadores que nos van demostrando que realmente estamos en un punto de fatiga alto, como son, por ejemplo, los cambios frecuentes posturales
entonces empiezo a acomodar mejor mi espalda, no me hallo, me acerco al volante, me alejo, empiezo a mover los hombros, como a querer hacer pausas activas, pero sigo manejando, empiezo a hacer estiramientos, mayores estiramientos, me empieza a dar pereza, ¿cierto? Bostezo más continuamente, los movimientos de las manos, entonces empiezo ya a mover manos, dedos, muñecas y realmente empiezo a generar una conducta lúdica con mi cuerpo. ¿Para qué? Para evitar dormirme, para decirle a mi cerebro, hey, todavía no me voy a dormir, estamos manejando y no me puedo dormir porque tengo que llegar a mi destino. Y es allí donde su cerebro va a empezar a experimentar una mayor fatiga cognitiva porque usted está sobreesforzando su cuerpo, llevándolo a extralimitarse cuando ya su cuerpo le está pidiendo descansar. Así es, toda esta fatiga corporal, toda esta fatiga ocular, seguramente va también a empezar a alterar nuestro comportamiento en la vía. Vamos a tener una desgana al volante, no vamos a querer estar más al volante, vamos a empezar a asumir mayores riesgos y seguramente vamos a empezar a estar mucho más irritables y ansiosos, puesto que nuestro cuerpo en este momento ya no quiere seguir generando la actividad de la conducción, sino que nos está pidiendo a gritos que descansemos. Una vez hemos entrado en toda esta conflictualidad prácticamente cognitiva, seguramente la toma de decisiones también se va a ver afectada en el momento de la fatiga. La cantidad y calidad de información que voy a ir recibiendo no va a ser precisa y tomar decisiones con información imprecisa me va a llevar a cometer infracciones de tránsito o seguramente accidentes o siniestros viales. Puedo también malinterpretar fácilmente las situaciones de tráfico. Puedo creer que este carril está detenido y el otro está andando más rápido cuando seguramente los dos carriles se están moviendo muy al mismo tiempo. O incluso mi razonamiento puede llegar a generarse de una forma no perceptible, no coherente, y mi tiempo de reacción claramente va a ser mucho más lento. ¿Por qué? Porque mi razonamiento se está viendo afectado y por ende ya no sé cómo reaccionar rápidamente a las eventualidades que se van a ir presentando en la vida. En esta imagen podemos ver cómo realmente un conductor que se encuentra bajo el estado de fatiga tiene una reacción mucho más lenta a los siniestros o a las eventualidades que se pueden presentar en la vía. Y vamos viendo cómo, por ejemplo, a 50 kilómetros, un conductor que no se encuentra fatigado, en su tiempo de frenado, básicamente recorre 25 metros, mientras que fatigado 41 metros. Y así sucesivamente, mientras se va aumentando la velocidad, los tiempos de respuesta son mucho más largos. Por ejemplo, si miramos el de 120 kilómetros, un conductor que no está fatigado puede recorrer y frenar en 127 metros, mientras que fatigado va a tener una reacción más lenta, llevándolo a recorrer 172 metros. Normalmente cuando un conductor con fatiga y habiendo visto ya cómo la fatiga va interviniendo o afectando nuestras diferentes partes cognitivas, nuestros órganos visuales, nuestra atención, nuestra toma de decisiones, y un conductor, a pesar de haber identificado este tipo de fatiga, continúa y persiste en mantenerse en el modo de conductor, va a empezar a experimentar una fatiga crónica, a nivel crónico. Prácticamente estamos hablando de que estamos generando un mayor agravamiento de la fatiga y seguramente todas estas circunstancias y factores que vimos de la alteración de la fatiga hacia nosotros mismos van a empezar a generarse en una mayor proporción. El síndrome de fatiga crónica también se presenta no solamente porque se persiste en la conducción, sino por el estrés laboral o el estrés obtenido de la cantidad de trabajo. Por ejemplo, un conductor de ruta que no sea tolerante a los niños y los niños estén jugando y se mantengan jugando y tenga que hacer no solamente una ruta, sino 6 o 7 rutas. Claramente esta persona va a entrar también en un posible caso de fatiga crónica. Asimismo como la fatiga,
La fatiga crónica tiene unas fases en las que nos va a presentar los métodos de fatiga o las sensaciones de fatiga que experimenta un conductor. Hablemos de la fase de alarma. Cuando has estado realizando algún tipo de esfuerzo de manera prolongada, como el conducir ya viendo parpadeado lento, viendo borroso, sin perspectiva, el cuerpo te advierte que tus fuerzas ya llegaron a su límite. Y realmente las fuerzas corporales son limitadas, no son ilimitadas, ni chasqueando los dedos puedo volver a estar al 100% como lo estaba en horas de la mañana cuando no había hecho todas mis labores o había manejado durante 3 o 4 horas continuas. Y es necesario descansar. Si usted no descansa, lo único que usted va a provocar es una falla en su organismo, en su sistema central nervioso, y así va a producir un accidente letal, mortal o fatal. Asimismo, cuando ya se ha, digamos que pasado de la primera fase, entramos a una fase de resistencia, en donde prácticamente los signos y síntomas parecieran mejorar. Mi cuerpo empieza a adquirir una nueva resistencia, pero lo que realmente estoy haciendo es sobrelimitar, pedirle de una manera exagerada que sobresaque fuerzas para poder resistir el nivel de cansancio y fatiga que en ese momento tengo, tanto cognitiva como física. Sin embargo, continuar sin el adecuado descanso, la fatiga crónica va a empezar a presentarse de una manera más significativa en todo, ¿qué es en todo? En mi reacción, en mi forma de manejar, en mi percepción de las cosas, en mi toma de decisiones, y seguramente ya un descanso leve no va a poder generar la recuperación de la energía al 100%. Una vez hemos superado la fase de resistencia, entramos a una fase crítica y es donde realmente el organismo ya ha perdido o ha gastado su último recurso de energía y entra en un proceso de desgonzamiento. Seguramente usted caerá dormido, como se ve en la imagen, ante el volante, completamente cansado, y esto no solamente va a llevarlo a tener o cometer un siniestro vial fatal, mortal, sino que también esto va a producir y va a repercutir en su salud. Tal vez no en el momento, pero a medida que pase el tiempo, su cuerpo irá recordándole a usted estos excesos que usted va cometiendo contra su cuerpo. Un conductor no solamente se enfrenta al sueño y a la fatiga, sino que parte del sueño y la fatiga son el estrés. El proceso del estrés se divide en 3 fases: reacción de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento. Cada una de ellas va afectando al conductor de cierta forma, en que va generando mayor fatiga en el conductor, y seguramente esta fatiga va generando un mayor cansancio y somnolencia, impidiendo que el conductor pueda reaccionar fácilmente ante las diferentes eventualidades que se van presentando en la vía. Además, normalmente siempre se va generando también una alteración en el comportamiento del conductor, entonces se vuelve más agresivo, es mucho más hostil en la vía, entonces ya no le doy el paso, yo tengo que llegar primero, se vuelve competitivo y la vía se vuelve prácticamente un autódromo en donde el que tenga mejor motor y mejor turbina es el que gana. Se vuelve impaciente, impulsivo, es muy imprudente, es altamente imprudente, y prácticamente empieza a generar conductas temerarias o poco seguras dentro de la vía, y es mucho más fácil que una persona con estrés al conducir viole de manera más continua todas las normas de tránsito establecidas en la vía. La reacción de alarma prácticamente hace que el organismo genere más energía, entonces se adapta para poder
enfrentarse a las diferentes vicisitudes a las cuales se va enfrentando el cuerpo y así sucesivamente empieza a generar mayores movimientos, es por eso que empieza el conductor a ser más hostil, empieza a ser más agresivo, a querer ganar, a querer competir y es porque precisamente el cuerpo se prepara para obtener máxima fuerza y velocidad en los músculos para reaccionar rápidamente a lo que se venga. La mente se prepara para poder empezar a digerir y a procesar las imágenes mucho más rápido. Una vez he superado la fase de alarma en donde mi cuerpo ya está preparado, empieza a generarse la fase de resistencia. Nuevamente entonces, como me he mantenido en esa fase de alarma, prácticamente mi cuerpo está completamente tensionado, mis músculos son ágiles y veloces, creo que tengo una mejor reacción, creo que mi cerebro está aumentando prácticamente toda su parte sensorial para procesar imágenes y reconocer e identificar riesgos, peligros y demás. Y prácticamente todas estas alteraciones empiezan a generar una resistencia. Empieza la fase de resistencia en donde yo sé que para poder llegar a mi destino tengo que resistir bajo los efectos del estrés. Prácticamente, si habláramos de cuáles son las alteraciones, estaríamos hablando de las mismas, solo que posiblemente en la resistencia la persona ya habrá como pensado un poco más en lo que acabó de suceder, de pronto dejará de ser menos agresivo, menos hostil, pero pues claramente sigue manteniendo como ese comportamiento que irradia el nivel de estrés al que la persona se está sometiendo en ese momento. Una vez hemos llevado nuestro cuerpo al límite y hemos exigido a nuestro cuerpo en esa forma en donde prácticamente ya la fase de alarma y la fase de resistencia empiezan a disminuir, se empieza a generar una fase llamada fase de agotamiento. La fase de agotamiento provoca que el estrés se prolongue en el tiempo, puesto que a pesar de que me he esforzado, a pesar de que he puesto mi energía al máximo, he puesto mis condiciones físicas al máximo, no he llegado a mi destino. Esto sucede cuando normalmente hacemos recorridos tan largos y solamente tenemos un conductor. Ese conductor está completamente expuesto a sufrir la fase de agotamiento, puesto que al haber utilizado toda su energía, toda su fuerza y al darse cuenta que no ha llegado a su destino, va a empezar a tener una sensación de frustración. Normalmente la frustración va a generarle una mayor tensión, generando también mayor estrés y asimismo ese estrés va a empezarse a somatizar en sus condiciones físicas y de salud, lo que nos indica que la persona va a empezar a sufrir o a aumentar los trastornos, por ejemplo, a nivel circulatorio, a nivel respiratorio. Eh, lo más probable es que su sistema inmunológico tienda a deprimirse o a debilitarse y prácticamente empiezan a surgir otros trastornos conjuntamente a la fase de agotamiento, como por ejemplo trastornos digestivos, entonces empiezan los dolores de estómago, empiezan también las ansiedades, dado al estrés, se genera una ansiedad muy alta para el conductor y entonces el conductor quiere estar comiendo, quiere estar tomando algo, mascando un chicle, se genera acidez. Bueno, la fase de agotamiento realmente es una fase de altísima alarma. ¿Por qué? Porque va a generar un mayor cansancio en el conductor en el siguiente bloque o la siguiente hora de conducción. Para esto se recomienda que realmente el conductor pare y tome una siesta larga, una siesta en donde realmente pueda descansar y recuperar la energía que ha llevado al límite y que en este momento se encuentra en el mínimo. A lo largo de la presentación hemos identificado la somnolencia y la fatiga y cómo estos intervienen directamente al conductor y cómo estos afectan sus capacidades motrices, su sistema de alerta y cómo también estos pueden ser factores principales de la accidentalidad y la siniestralidad mortal o fatal dentro de las vías de nuestro territorio colombiano.
Es por esto que nosotros debemos tener prevención y en la prevención nosotros obtendremos el éxito. Uno de esos puntos que nosotros debemos tener muy en cuenta es que en recorridos largos de 150 o 200 kilómetros por hora deberíamos planear paradas específicas para poder descansar 20 minutos. Otro tip importante es que los descansos que se puedan presentar es conveniente que el conductor pueda eh, dar un paseo de 10 o 15 minutos, estirar sus piernas, estirar su espalda, estirar prácticamente todos sus miembros superiores e inferiores con el fin de poder generar un desestrés, un alivio o incluso si el conductor llegase a presentar sueño, es bueno que el conductor duerma. Se debe ventilar muy bien el habitáculo del vehículo automotor, abriendo las ventanas o generando corrientes de aire frío o caliente, dado el caso, con el aire acondicionado, con el fin de generar nuevas corrientes y sensaciones térmicas que pueden mantener en cierta forma alerta al conductor y evitar también fatiga por bochorno o por frío. Es muy importante en los viajes no se debe ingerir comidas pesadas, ni bebidas alcohólicas, ni medicamentos que puedan generar somnolencia o que tengan como contraindicación la somnolencia. Básicamente porque si nosotros tenemos un conductor que está sufriendo una migraña o un dolor de cabeza y quiere tomarse una pastilla para el dolor de cabeza, normalmente este tipo de medicamentos producen somnolencia y vamos a tener una afectación mayor. Es mejor que se intercambie por una persona que tenga las condiciones y las capacidades para manejar mientras el conductor descansa, se repone y se alivia de su dolor de cabeza. Asimismo, el conductor puede charlar con los pasajeros siempre y cuando estas conversaciones no sean aprobiosas o fatídicas o incluso en donde el conductor tenga que tomar decisiones o tenga que sobrepensar las cosas para poder hablar. Deben ser conversaciones muy planas, muy relajadas, en donde realmente el conductor esté más concentrado en las acciones de manejar el vehículo que en lo que se está hablando. Asimismo, surge el sueño. Si surge sueño en el conductor, es mejor que el conductor pare y duerma. Es mejor dejarlo parar y si hay algún pasajero nuevamente que pueda tomar el lugar del conductor principal, que lo tome mientras el conductor se recupera. Y si no, pare. Lo mejor es parar. No hay ningún problema en demorarse nuevamente 8 horas, pero que usted pueda llegar de manera segura a su lugar de destino. Se debe prestar especial atención en los recorridos largos, habiéndose ya prácticamente mentalizado del mismo recorrido y teniendo en cuenta que se debe haber descansado muy bien, especialmente cuando estos recorridos son de noche. Si son recorridos muy largos, usted debe haber descansado muy bien en la tarde-día para que en la noche pueda estar activo. Este es un cambio del ciclo circadiano que seguramente va a generarle algo de somnolencia, pero habiendo descansado muy bien su cuerpo y su mente, usted va a estar listo para una conducción y se va a mantener despierto. Es importante que vaya con alguien. Si tiene recorridos en la noche largos, vaya con alguien. Ese alguien seguramente le podrá hacer una charla, como ya lo vimos anteriormente, y usted podrá estar participando de una manera activa y va a evitar que entre en tiempos de somnolencia o fatiga. Como lo decía hace un momento, es importante que si usted va a hacer desplazamientos largos, se mentalice y mentalice también a sus pasajeros o copiloto, o incluso si usted tiene que entregar una mercancía, váyase preparado y tenga la estimación de los tiempos de descanso. Lo normal que se recomienda es que una persona o un profesional en conducción que recorre largas distancias tenga descansos al menos de 4 horas. Por otra parte, en las rutas largas el turno de los conductores es indispensable. Esto es una
Es una estrategia realmente que puede funcionar muy bien al momento de tomar el volante y de conducir largas distancias. Eh, Importantísimo, si no se ha realizado un debido descanso, por favor no, no maneje, absténgase de manejar. Primero descanse y cerciórese de que realmente usted se encuentra en condiciones óptimas y que su estado físico y mental se encuentran en óptimas condiciones para poder realizar el acto de la conducción. No se recomienda manejar con fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad a nivel nervioso que realmente puede evitar que el conductor tenga reacciones de rápido movimiento debido a las diferentes patologías o dolores que se pueden presentar en el cuerpo dada a la fibromialgia. Y por último, y para cerrar, quisiera que entráramos en unos tips muy importantes que yo creo que podemos hacerlo a nivel personal, empresarial, grupal, a nivel de consejo para amigos conductores del servicio público, del servicio privado, que llevan pasajeros o que llevan mercancías, que me parece importante tener muy en cuenta y presente, y que podemos nosotros prácticamente con estos consejos salvar vidas, evitar siniestros, pérdidas, etc. Hablemos de hacer ejercicio regular y moderado. Recuerde que si usted va a conducir y va a hacer ejercicio exagerado o ejercicio de rigor, sus músculos van a estar altamente fatigados y la fatiga se va a presentar de una forma prematura, generándole posiblemente estrés por el cansancio o el dolor de las articulaciones del ejercicio que usted ha venido realizando cuando ese ejercicio es extremo. Establecer horarios de sueño y siestas. Recordemos que la cama es para dormir, no es para ninguna otra cosa más, ya lo hemos visto, lo hemos hablado una y otra vez, pero el hecho de que usted genere horarios firmes de sueño van a hacer que su ciclo circadiano sea cada vez más completo. El horario de dormir se va a completar a la hora que usted se levanta para ir a trabajar, y así sucesivamente va a irse abriendo y cerrando ese ciclo circadiano cada vez que usted lo requiera. Recuerde que las siestas no pueden ser mayores a 30 minutos, no se le olvide, ese es un super tip. Si usted está cansado, vaya, descanse 15, 20, 25 minutos, no permita que esa siesta se prolongue. Recuerde que al prolongarlo, usted está alterando su ciclo circadiano y seguramente su cuerpo va a levantarse aún más cansado y más somnoliento de lo que empezó antes de tomar la siesta. Evite las cenas abundantes, evite la ingesta de bebidas energizantes o estimulantes, evite el consumo completamente de medicamentos que produzcan somnolencia, evite el consumo de alcohol, evite el consumo de estupefacientes o de alucinógenos. Sin duda alguna, todos estos van a evitar que usted pueda reaccionar fácilmente o rápidamente ante las diferentes vicisitudes y situaciones que se presentan en la vida, y claramente esto va a generar una fatiga alta, posiblemente crónica, prácticamente desde el principio, porque su cuerpo no está en condiciones y su mente no están en condiciones para poder generar las maniobras que se requieren al momento de conducir. Vigilar las condiciones de luz, temperatura y ruido de la habitación donde usted descansa, importantísimo y clave. Así como la cama la vamos a dejar solamente para dormir, ya como un hábito que tenemos, como una costumbre, como una cultura, es importante que usted también dimensione y evalúe e identifique esas condiciones de confort, porque al momento de usted tener un muy buen confort, su sueño va a ser más plácido, más profundo, y seguramente usted va a tener un mejor descanso. Y ya por último, evite trabajar, evite ver televisión en la cama, evite vagar o divagar en las redes sociales durante horas y horas y horas, porque realmente lo que usted está haciendo es sobreenergizar su cuerpo o desenergizarlo completamente, generar mayor fatiga, no solamente para las actividades de la conducción, sino para las actividades diarias, y siempre va a mantenerse con somnolencia, fatigado, ya no va a querer hacer nada, estresado, seguramente reaccionando fuerte frente a los diferentes problemas y vicisitudes que la misma vida le pueda presentar.
Realmente espero que esta charla haya sido de su entera complacencia, que usted haya aprendido algo nuevo hoy y que usted pueda aplicar todo este conocimiento para usted mismo y para los que lo rodean. Gracias por su atención.